Bueno, yo quisiera sinceramente comenzar diciendo de que los temas propuestos para este panel son como los componentes de una imagen del mundo en que vivimos. Tiene los grandes problemas de la humanidad y al mismo tiempo las respuestas. Cuando uno habla de cambio climático y el futuro del planeta, diálogo y cultura de paz, elementos centrales para el multilateralismo, nosotros vemos cómo este grupo está dando una respuesta frente a quienes proponen la guerra, ¿sí? La respuesta es el diálogo y la paz. Frente a la hegemonía y el unilateralismo que los grandes poderes mundiales quieren imponer, la defensa del multilateralismo como forma suprema de tratamiento de las diferencias, es decir, el multilateralismo para propiciar el diálogo y lograr la paz duradera. La crisis climática y la crisis ambiental en general también requieren de respuestas desde el diálogo, el multilateralismo, la construcción permanente de la paz. Pero adicionalmente, la conciencia de que no es posible hablar de cambio climático y del futuro del planeta sin cuestionar el actual modelo de desarrollo basado en el crecimiento económico sin límite y en el paradigma del éxito. Modelo en el que el mercado está sobre el trabajo, en donde la obsolescencia está programada, en el que tener es más importante que ser, en el que la naturaleza es un mero recurso para servirse de ella. Modelo en el que solo se benefician unos pocos. Nunca antes ha sido tan grande la brecha entre ricos y pobres. Son cifras que avergüenzan. No las voy a repetir, yo creo que en la mañana y ahora también en el transcurso de esta tarde, varios de los panelistas han mencionado ya estas cifras que de verdad deben escandalizarnos, deben avergonzarnos y nadie debe quedarse impávido frente a eso. Definitivamente no podemos seguir con un estilo de desarrollo que no es viable, el del crecimiento sin límites, que concentra la riqueza, empobrece a la mayoría y degrada de manera irreversible la casa común hasta su inevitable destrucción. El cambio climático no es un problema ambiental como era concebido antes, es ante todo un problema fundamentalmente político. En eso debemos tener claro, es un problema de relaciones de poder, es un problema de economía, es un problema de desarrollo, sin duda alguna. Hoy por hoy existe suficiente evidencia científica para afirmar que el cambio climático es una realidad, cuyas consecuencias se palpan en la sociedad, el ambiente, la política y la economía. El cambio climático es un problema que no respeta fronteras, ideologías o banderas. El cambio climático, como sabemos, afecta a todos los países en todos los rincones del planeta, pero lo hace de manera diferenciada, entre regiones, generaciones, grupos etarios, de clase y de género. Los pobres sin duda son los más afectados, aquellos cuya economía es generalmente de carácter familiar y de autoconsumo. Y dentro de estos, las mujeres, por el histórico rol otorgado por la sociedad de aprovisionar a la familia, tanto material como afectivamente, pero que invisibiliza su trabajo, limita su acceso a recursos, restringe sus derechos y acalla sus voces a la hora de tomar decisiones. Los impactos del cambio climático están generando pérdidas en el sector de la agricultura, seguridad alimentaria, incremento de eventos extremos como sequías e inundaciones. Esto lo están sintiendo con mayor fuerza los países en desarrollo, ya que nuestra capacidad de respuesta a estos cambios es reducida. Un ejemplo es Barbuda, que luego del huracán devastador que le afectó este año se quedó sin el 90% de su infraestructura, afectando severamente su capacidad de recuperación y de generación económica. En este sentido, aún existe un desequilibrio inaceptable en la respuesta global ante el cambio climático. Exigimos que los países desarrollados, quienes han desencadenado este problema y son responsables históricos de las emisiones,
asuman su responsabilidad, reduzcan las emisiones conforme a los compromisos y ahora también apoyen en la reconstrucción de los países devastados. Exigimos que paguen su deuda ecológica. Este siempre ha sido el posicionamiento que ha tenido el Ecuador en todas las cumbres internacionales en donde ha participado. El mundo rico está en deuda con los países del sur desde hace más de 20 años. Y desde Sudamérica se viene argumentando que el norte tiene con el sur una deuda ecológica por el saqueo de recursos naturales, la biopiratería, el cambio climático, por los servicios ambientales gratuitos o no valorados en forma monetaria que entregan los países del sur, por la venta de productos primarios, por ejemplo el agua o los nutrientes incorporados en los alimentos y por el aire que se respira producido por nuestra selva amazónica. Son obligaciones acumuladas en el tiempo. Las naciones del sur tenemos una deuda financiera con el mundo rico, pero al mismo tiempo somos acreedores de la deuda ecológica, en términos monetarios y en términos biofísicos. Su cobro se fundamenta en los derechos humanos, en la justicia ambiental y en una responsabilidad histórica. La deuda ecológica es mayor que la deuda financiera, pero a diferencia de la segunda, el acreedor de la primera no puede demandar al deudor por esta deuda contraída. Para que la institucionalidad internacional responda a estos problemas, debemos crear la Corte Internacional de Justicia Ambiental, mediante un tratado vinculante entre los países que estén dispuestos a avanzar seriamente en la lucha contra el cambio climático, básicamente a través de la justicia ambiental. Como dice el Papa en su encíclica, hoy no podemos dejar de reconocer que un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente para escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pueblos. La Corte debería establecer las obligaciones en cuanto a la deuda ambiental, así como tipificar y sancionar los delitos ambientales globales que afectan a la humanidad entera. Aquí ya se ha señalado respecto del principio de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre responsabilidades comunes pero diferenciadas. Si bien todos somos partícipes en la generación de emisiones, las responsabilidades son diferentes. El 20% de la población mundial que más contamina es responsable del 51% de las emisiones planetarias de CO2. Mientras que el 20% de la población mundial que menos contamina es responsable apenas del 1.3% de las emisiones totales. Esto significa que un habitante de los países ricos, el 20% más contaminante, emite 38 veces más CO2 que un habitante de los países pobres, el 20% menos contaminante. Ecuador, en representación del grupo de los 77 países en vías de desarrollo más China, demandó ante la COP23 a los países desarrollados liderar acciones para reducir las emisiones de CO2. Las inequidades mundiales no solo se reflejan en la distribución de las emisiones, sino también en la incidencia del calentamiento global y del cambio climático. Países como Ecuador aportan menos del 0,1% del total de emisiones de CO2, pero sufre las consecuencias del cambio climático. Los países de la cuenca amazónica, pulmón del planeta, producen bienes de libre acceso, en este caso ambientales, que regulan el clima mundial y sin los cuales la vida en el planeta sufriría un grave deterioro. Pese a ello, los mayores contaminadores globales no pagan nada por consumir estos bienes y servicios ambientales. Sin embargo, el presidente Lenín Moreno está decidido a impulsar la iniciativa amazónica y así lo ha expuesto en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas y en el seno de la ODCA como instancia de integración de los países amazónicos. La iniciativa amazónica, en esencia, se trata de una convocatoria urgente a los gobiernos y a los pueblos de los países con los que compartimos la cuenca amazónica y que integramos la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, ODCA, para renovar el compromiso político de proteger este ecosistema de importancia estratégica para contrarrestar los efectos adversos del cambio climático, proteger la biodiversidad y sus usos sostenibles, garantizar los derechos de los pueblos indígenas y preservar la paz como condición para lograr la sostenibilidad.
La preocupación del presidente Moreno representa la preocupación de todo un pueblo que se sabe poseedor de uno de los tesoros naturales más importantes para el planeta, su biodiversidad, pues Ecuador se cuenta entre los 17 países más biodiversos del mundo, siendo el más pequeño en términos de superficie, pero el que posee mayor cantidad de especies por kilómetro cuadrado. El 18% del total de las especies de orquídeas están en el Ecuador. El país ocupa el primer lugar en el mundo en cuanto a la biodiversidad al relacionar el número de especies de vertebrados por cada 1000 kilómetros cuadrados de superficie. Una hectárea promedio del Parque Nacional Yasuní contiene más especies de árboles que todas las especies nativas del territorio continental que abarcan los Estados Unidos y Canadá juntos. El Ecuador y el mundo tienen la responsabilidad de cuidar este rugir de la vida al que los efectos del cambio climático ponen en serio peligro. Los pueblos tienen mucho que decir al respecto del cambio climático. Ecuador, en el contexto de la COP23, lideró la iniciativa de crear una plataforma de comunidades locales y pueblos indígenas para que la voz de aquellos que tienen tanto que aportar para entender y enfrentar el cambio climático sea parte de las negociaciones que se tratan en este espacio, reconociendo y apelando al valor de los saberes de los pueblos. La importancia de este encuentro radica en afianzar al diálogo como instrumento de un multilateralismo que aporte con las respuestas que necesitamos frente a los grandes desafíos de la humanidad. El proceso de diálogo convocado por el presidente Lenín Moreno nos ha permitido alcanzar acuerdos y consensos que antes parecían imposibles. Esto también es parte de los esfuerzos de la región para alcanzar la paz y fortalecer la democracia y el multilateralismo. La posibilidad de escucharnos y procesar las diferencias nos permite en este momento hacer ejercicio de un derecho fundamental que es la consulta al mandante para encaminar cambios constitucionales necesarios para afianzar la democracia y la sostenibilidad, combatir la corrupción, reactivar la economía y contrarrestar formas perversas de violencia que aún persisten en nuestras sociedades. Un aspecto particularmente trascendente del proceso que vivimos en el Ecuador es que de los 7 asuntos incluidos en la consulta, 2 se refieren a problemas ambientales. El primero tiene que ver con límites a la minería metálica en todas sus fases y sin excepciones en áreas protegidas, territorios intangibles y zonas urbanas. Y 2, mayores restricciones para la actividad petrolera en el Yasuní para proteger derechos de los pueblos en aislamiento voluntario, reducir impactos ambientales. Todo esto en la perspectiva cierta de transitar hacia un modelo de desarrollo basado en el bioconocimiento y el uso sustentable de la biodiversidad. En estos 6 meses de gestión del gobierno del presidente Moreno se han ratificado 2 acuerdos internacionales de enorme importancia: el Acuerdo de París sobre Cambio Climático y el Protocolo de Nagoya en el marco del Convenio de Diversidad Biológica. Dentro del marco de una constitución que reconoce derechos a la naturaleza, Ecuador ha construido consensuadamente un plan nacional denominado Toda una Vida, plan nacional que va desde el 2017 al 2021 y que también está alineado con los ODS, en el que se incluye garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y las futuras generaciones. Ecuador ha adecuado además sus marcos normativos e institucionales. Estamos trabajando el Código Orgánico Ambiental que entrará en vigencia en abril del año próximo, trabajando la legislación secundaria en un proceso abierto y dialogante y participativo. Ecuador enfrenta el cambio climático con distintas tácticas, entre las que se cuenta la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que actúa como elemento integrador de los distintos sectores. Dialoga y orienta una acción pública y privada concertada, ordenada, planificada y promueve la internalización del tema ambiental en todas las instancias. El eje de la política ambiental del Ecuador está en este momento en el desarrollo de la bioeconomía como factor fundamental para reducir la pobreza y la inequidad, fortalecer el sector de la economía social y solidaria y los procesos de redistribución de la riqueza. Uno de los elementos fundamentales de la política ambiental del Ecuador tiene que ver con lo que hemos denominado impulso a la diplomacia verde,
para fortalecer la participación activa del país en la agenda ambiental global. En este contexto, el grupo G77 más China constituye una oportunidad de fortalecer el multilateralismo y de llevar adelante la agenda de los países del sur global en las negociaciones internacionales sobre temas ambientales. En definitiva, y para concluir, quisiera decir que estamos ante el imperativo ético de cambiar de paradigma y de reformular nuestro sistema económico global para subordinarlo a los límites de la naturaleza de la que somos partes y no dueños, y para ubicar a los más vulnerables en el centro de atención de toda política pública. La pobreza en el mundo entero no es fruto de la escasez de recursos, sino de la desigualdad y de la exclusión. Tenemos que promover el desarrollo económico sostenible, estimular y favorecer la solidaridad, la reciprocidad, la inclusión social, la sostenibilidad ambiental, la responsabilidad social empresarial, el comercio justo y la cultura emprendedora, promoviendo un consumo responsable, administrando mejor los recursos escasos, reutilizando lo producido y reciclando. Los consumidores tienen un rol estratégico en este sentido, pues pueden penalizar a las industrias irresponsables eligiendo sus productos a partir de criterios rígidos de consumo responsable y valorando las buenas prácticas de gestión ambiental y de inclusión social. Tenemos que volver los ojos a la tierra, lo que conlleva una adecuada combinación de medidas sociales, tecnológicas, económicas, políticas, como por ejemplo conservación de tierras y agua, la integración de los sistemas de producción, en definitiva generar oportunidades de acceso a medios e insumos productivos, tierra, agua para riego, tecnología apropiada, capacitación, crédito, etc., priorizando en las acciones a los que menos oportunidades tienen, que son los campesinos y pequeños productores, y con mayor énfasis en las mujeres. Sin esto es casi imposible trabajar medidas de adaptación. Es necesario caminar hacia una declaración universal de los derechos de la naturaleza. El principal derecho universal de la naturaleza debería ser el que pueda seguir existiendo, pero también que pueda seguir ofreciendo los medios de vida necesarios para que nuestras sociedades puedan alcanzar el buen vivir. Finalmente, las posibilidades de superar los desafíos del cambio climático y todos sus factores asociados dependen de nuestra capacidad de percibirnos como una sola familia global. Ninguna sociedad puede protegerse a largo plazo desconociendo la globalidad de la especie humana y la unicidad del planeta. Y para esto hay que fortalecer el diálogo y la colaboración multilateral. Gracias.